Jesús, glorificado sea nuestro Dios, alabado y ensalzado por los siglos de los siglos. Amén. Praise God. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la bendición que me da de estar en su casa de oración y el privilegio de poder hablarle a su pueblo y también a nuestros amigos que simpatizan con nosotros. A todos los bendecimos en el nombre de Jesús y damos gracias por su sintonía. Les pedimos pues que nos den like y también nos compartan con sus amigos. Gloria a Dios. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a nuestro Dios. Padre, te alabamos, te ensalzamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres para con cada uno de nosotros, especialmente, Señor, a tus hijos y todos aquellos, Señor, que simpatizan contigo, con el Evangelio, con tu palabra, Señor. Pero también, oh Dios, te damos gracias porque verdaderamente tú eres bueno para con todos los seres humanos. Gracias, Señor, por esa bendición que tenemos de haber encontrado un Dios tan bueno, tan grande como tú, oh Dios, tan amoroso. Gracias, Señor, por ello. Ahora queremos, Señor, alabar y glorificar tu nombre un poco y también, oh Dios, interceder por nuestros hermanos y amigos que están afectados de salud. Y te pedimos, Padre, que también preparen la mente y los corazones para que puedan, oh Dios, a percibir tu palabra, atesorarla y ponerla por obra. Señor, en el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico, alabado sea el Señor, que dice, maravilloso es. Alabado sea el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. The wonder of it all, the wonder of it all is to think that God loves me. The wonder of it all, the wonder of it all is to think that God loves me. Maravilloso es, maravilloso
pedir ahora a nuestro hermano Marcelino que pase por acá y nos guíe en una oración intercesoria por todos los hermanos y amigos que están afectados de salud. Nuestro hermano Marcelino con nosotros. Gloria al Señor, Dios bendiga a todos mis hermanos que nos escuchan a través de este servicio en esta noche, a todos los que nos están viendo. Les saludo en el nombre maravilloso de Jesucristo. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 en adelante: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que en esta noche oramos, hermanos, primeramente, antes que se me olvide, quiero orar por esta muchacha llamada Rubí del Carmen Villahermosa y su niño. Creo que ellos salieron para Colombia en el día de ayer, en casa de una amiga, y la muchacha, después que llegó a Colombia, no le responde, está en la calle, no hay a dónde meterse, hermanos, huyendo de Venezuela, usted sabe cómo es el asunto. Y me llamó desesperada y dije, yo no puedo, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a orar, le dije, búscate una iglesia cristiana que haga allí o algo que ellos te puedan velar, dar que sea, si puede, ella no conoce ahí nada, pero seguimos orando por ella. Se llama Rubí del Carmen Villahermosa y su bebé se llama Saquiel. Así que oramos por ellos antes que se me olvide, por su hermana Joelis Villahermosa también, que quedó en Venezuela, también bastante enferma, en el nombre de Jesús. Hermanos, pero para nosotros oramos porque creemos que ya Cristo llevó toda enfermedad. Él nos dice en su palabra, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Oramos por Mila, por esta muchachita con leucemia. Creemos por la fe en la palabra que está sana. Mi hermano Lisanto ha recuperado bastante. Milsa Cuevas, Martín Washburn, María González, la mandatoria de allá de Nicaragua, doña Ana Gómez, María Saldaña, Francisca Almonte, que no está hoy con nosotros, Melin Chávez, Abimael, Julio Peña, Aida Melvin, Ana Crespo, la vi hoy allá en Walmart. Gloria al Señor. Hermana María Rocco, Marilyn Toledo, María Gabriela Figueroa, Ashley Villahermosa, Celi de Pérez Gutiérrez. Esta muchacha sigue con sus luchas y su niña Tayanés con autismo y tienen una lucha horrible, hermanos. Hermana Ligia, Daisy familia, Alex familia, Xiomara, Francisco Villanueva, mi hermano, Lidia de Jesús, que la operan, creo que la operaban hoy o mañana, de los riñones, no la habían operado todavía. Gladys Román, Ana María Sánchez, Jessica, Donald Arostegui, Gabriel Arostegui, Guadalupe Meque, Douglas Meque, Lucy Sánchez, que la vi hoy un poco afectada otra vez, el amigo Richard Rivera por salvación y sanidad, y su esposa Zaira, Marta Mora, Brooks y Christopher, como le dije, Joely Villahermosa y Rubí del Carmen Villahermosa y Saquiel. Nino González, que está recuperando, Denis Rivera, Ezequiel y Belis González. Ahí ya me pidió por, no sé si por Belis y por Pina. Su hija también está bastante delicada de salud. David Sánchez también, Jimmy Yanni, Pastor Juan Pérez en Florida, la Iglesia Venecero en Los Arcos, Nicaragua, María de Finis, Raquel Rodríguez, Marcena Calderón, Consuelo Sánchez, Kenny Villanueva, mi hijo está bastante recuperado, Linet Capetillo, José Sánchez, Rodolfo Culíndez, este muchacho allá en la prisión, él es de Nicaragua,
este muchachito Jimmy con intenso suicidio, un muchachito de 10 años. Oramos por Raquel, por Rodrigo, su esposo, y por Rodrigo Baby. Rodriguito. ¿Ah? Rodriguito. Ajá. Rodrigo. Por el amigo llamado Luis, para que Dios liberte de drogas. Juan, Joseph, Rosita, Will, Austin, Gabriel, Cristino Alvarado, Joe de Finis, Senor Rivera, Marta Torres. Oramos por, dándole gracias a Dios por la salud de Nandi García. Franklin Mora, ok. Marisol Román, Martin Sister, Martin Son, Santa Medero, Abiu Troche, Gabriel Toledo, Carolina Canales y por Tina, la hija de Aida. Gloria al nombre del Señor, y por todos los hermanos que se encuentren afectados de salud. Hermanos, si usted que está oyendo, crea por la fe que ya Cristo llevó tus enfermedades y tus dolencias. Solamente tú tienes que recibirlo por la fe en su gracia, que ya está hecho. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por estos hermanos que han sido presentados, Señor, en tu presencia, sabiendo, Dios, que ya tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia. Permita que cada uno de ellos aprenda a recibir, Dios mío, lo que ya tú diste. Señor, nosotros aprendemos a recibir lo que tú nos diste por la fe en tu gracia. Señor, nos declaramos sanos por la llaga de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, cada hermano en esta lista de oración, los presentamos en esta noche. Te presentamos a esta muchacha, Dios mío, allá en Colombia, Señor, por Dios mío, Rubí del Carmen Villahermosa y su niño. Dios mío, ábrele puertas, Dios mío, que ella pueda, Dios mío, sobresalir, Dios santo. Padre, para ti ni nada imposible, para ti no hay distancia. En el nombre de Jesús, le ordenamos esos montes que sean quitados ahora mismo en el nombre de Jesús. Que se abran puertas, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Ábrele puertas a esta muchacha, Señor. Oh Dios mío, y a cada hermano que ha sido presentado. Señor amado, a cada pastor, a cada misionero, a cada evangelista, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por la nación de Israel, la paz tuya. Señor, por la paz de Ucrania. Mira, Señor, estas cosas que se han levantado más que nunca ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, protege a Polonia. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, guárdalos. Guarda, Señor, a Nicaragua. Guarda a Colombia, Venezuela, el Perú. Guarda, Dios mío, a Costa Rica, El Salvador, y Guatemala, a Panamá, Dios mío, a Puerto Rico, a Cuba, Señor, a Santo Domingo. Guarda cada nación, Padre. Padre, para que el evangelio tuyo sea predicado y miles, millones de almas se conviertan a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque ese es el propósito de predicar tu palabra, que las almas se conviertan a ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Envía obreros a tu mies, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Abre puertas, Señor, ensancha el camino, ensancha el campo, Dios. Ensánchalo, Dios, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. La gloria sea toda para ti, mi Dios. Sí, Señor. Gracias. Bendice esta escuela, este estudio bíblico de esta noche. Usa a tu sierva de una manera especial. En el nombre de Jesús. Que cada oyente reciba tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Con nosotros, tu hermana Francis. Alabado En el sea nombre de Dios. Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús, bendecido Jesús. Agua que te esa misma. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. Damos gracias al Señor una vez más por este nuevo día que nos da y por este privilegio que nos concede de poder estar en su casa, acercarnos a Él, al adorar y bendecir su santo y bendito nombre y darle gracias porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amen, En amen. este día, pues, nosotros, un día más que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado y que nosotros tenemos que estar agradecidos de lo que Él ha hecho y de lo que hace y de lo que va a seguir haciendo, hermanos. Las cosas se están poniendo feas, malas y difíciles, pero el Señor dice que no
temamos manada pequeña, porque vuestro Padre Celestial nos ha parecido darnos la vida eterna. Así que yo en este momento doy gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, la bendición de estar aquí, porque tu Santo Espíritu está con nosotros, lo glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias y te suplicamos, Dios, que te muevas en nosotros y que nos abra el entendimiento, la sabiduría, que tu presencia, Señor, sea real en nuestra vida, oh Dios, y que nosotros podamos sentir un toque especial de tu palabra. Padre, en el nombre del Señor, te lo pedimos y te suplicamos, Dios, que nos ayudes y que nos des la gracia de poder llegar a las almas y que ellos estén dispuestos a escucharnos en el poderoso nombre de Jesús. Permite que tu palabra penetre, llegue a cada vida. Sí, Señor. Santo Espíritu toque, Señor, y transforme y cambie nuestra mente y nuestros corazones. Y pongas en nosotros ansiedad para buscar tu rostro y tu presencia y acercarnos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Sí, Señor. Amén. Estamos en la lección número 12, el sacrificio perfecto por el pecado. Seguimos en la unidad, Cristo en la carta de a los hebreos. Aquí hemos estado estudiando cómo vemos a Cristo Jesús a través de este libro de los hebreos, ¿verdad? Sabemos que la carta fue escrita específicamente para aquellas personas que eran hebreos, que estaban en Roma y que estaban en diferentes partes y que estaban siendo afectados tanto por los mismos judíos que no creían en Cristo como por los romanos, por usted sabe la situación del gobierno romano. En este momento nosotros vamos a estar hablando acerca del sacrificio perfecto por el pecado. Hemos estado hablando acerca de todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Y hoy vamos a ver cómo Él fue el sumo sacerdote y yo también como sumo sacerdote, Él fue el sacrificio. Cuando Juan lo presentó a él al mundo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dándonos a entender que él era el Cordero, ¿verdad? Amén. Así es que, aunque nosotros quizás no le hemos prestado tanta atención a esa porción bíblica, ¿cómo se llama? Juan venía de la descendencia de arónica, ¿verdad? Él era hijo de un sacerdote y ella era una profetisa. Y debido a esto, pues él con esa autoridad y poder que tenía de parte de Dios, pudo presentar al mundo el sacrificio que iba a ser perfecto, o sea, el Cordero de Dios. Bendecido sea Jesús. Pero hoy vamos a estar viendo el sacrificio perfecto por el pecado. La verdad central nos dice, Jesucristo se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto, eterno por nuestros pecados. O sea, habíamos estado viendo anteriormente que anteriormente lo que había era que los sacerdotes todos los días ellos hacían sacrificio. Pero una vez al año hacían sacrificio de expiación por toda la nación, ¿verdad? Por todo el pueblo. Y solamente lo podían hacer una vez y tenían que hacerlo con sangre ajena. Pero ahora nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero Pascual, que Él se entra en el tabernáculo, y no solamente el tabernáculo hecho por aquí por los hombres, sino en el mismo cielo, ¿verdad? Con su misma sangre, Él mismo presentándose como sacrificio. ¿Ok? Así que Jesucristo se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto y eterno por nuestros pecados. Y el versículo clave se encuentra en Hebreos 9:28, que nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que, hermano, no son todos los que vivimos, sino a los que le esperan. Él va a regresar por segunda vez. Sabemos que en Primera Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al 18 nos habla acerca de esa esperanza gloriosa que tenemos en el Señor. Y aquí nosotros vemos otra vez que se nos menciona el retorno de nuestro Señor. Dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que los esperan. Así es que solamente aquellos que están esperando en nuestro Señor Jesucristo son los que van a tener este privilegio. Bendecido sea Dios. Hoy el mundo anda, hermano, anda torcido, yo no sé cómo decirle, anda totalmente virado. Pero nuestro Dios tiene unos propósitos y Él los va a llevar a cabo conforme a sus planes. Bendecido sea el Señor. Y la meta de la enseñanza que tenemos aquí es, debemos comprender la naturaleza y la importancia del sacrificio de Cristo. Usted y yo debemos de comprender, hermano, que este sacrificio que Él hizo fue importante, era necesario. Nosotros necesitábamos ese mediador entre Dios y los hombres, que solamente podía ser nuestro Señor Jesucristo, que es puro, limpio, sin pecado, ¿ok? Eterno, el Hijo del Dios Altísimo, ¿ok? La segunda nos dice, reconoceremos su necesidad, reconoceremos la necesidad de perdón y liberación de la esclavitud del pecado. Cada uno de nosotros debemos reconocer y entender que por causa de que pecamos, estamos separados de Dios y necesitamos a nuestro Señor. Necesitamos esa liberación, necesitamos ese perdón, ¿verdad? Para salir de esa esclavitud del pecado. Y la tercera va a ser, seremos desafiados a vivir vidas transformadas como pueblo de Dios, liberados del pecado a través de Cristo. Seremos desafiados, o sea, en otras palabras, Él demanda de usted y de mí que nos acerquemos a Él, que busquemos a Él, que leamos su palabra, que le entendamos, que busquemos la manera de cómo reconciliar nuestra vida con Él, y así Él nos bendice, nos ayuda y nos da la fuerza para continuar. Así que con esto pues entramos a la clase. La clase se encuentra en el capítulo 9 del 1 al 10:31, pero por supuesto yo no solamente tengo los versos que tengo citados y esos son los que voy a entrar en la lección. Usted puede leer todas las demás porciones. 9:11 nos dice, pero es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino el del cielo, ¿verdad? Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, que aquí nos está hablando del perfecto sacrificio. Esta vez el sacrificio es Cristo Jesús. Esta vez es Él el que ofrece su propia sangre, su propio cuerpo, por el pecado suyo y por el pecado mío, por el pecado de la humanidad. Pero solamente aquellos que le aceptan y que le reciben son los que van a ser redimidos. Porque el que no quiera tener parte con Él, pues Dios no lo va a obligar. Esto es voluntario. Bendecido sea Dios. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir que si aquella novilla, ¿verdad? Que se la red heifer, así que le llaman, podía limpiar a aquellas personas que estaban, ¿cómo se dice?, ceremonialmente impuros, que no podían entrar al templo, que no podían adorar, y por 7 días se rociaban, y a los 7 días ellos podían regresar. Si aquella ceniza era válida, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo no nos limpiará, dice, nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendecido sea Dios. El verso 15 nos dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
Por eso Él es el que está ahí entre medio, entre Dios y nosotros, como un puente. Es mediador de un nuevo pacto con mejores promesas, como estudiábamos la semana pasada. No era que el antiguo pacto fuera malo, no, el pacto era bueno, la ley era buena, pero los hombres la infringieron, y entonces había necesidad de un nuevo pacto. Bendecido sea Dios. 15. Así, al verso 24, brincamos al 24. No, el 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que había necesidad de que ese pacto existiera, de que viniera un nuevo pacto, y para que el pacto fuera válido, hermano, el testador, tenía que morir. Había necesidad de la muerte. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. O sea que nuestro Señor Jesucristo, cuando se ofreció, no entró a aquel templo solamente, sino fue al mismo cielo. Bendecido ese Dios. Dice hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué bueno y qué lindo que ahora el sumo sacerdote, el perfecto sacrificio, se presenta ante Dios con su propia sangre, con la que una vez y para siempre, hermano, no había que hacerlo nada más. Como los anteriores, el sacerdocio, ¿cómo se dice? Arónico, que venía de la descendencia de Leví y de Aarón. Vemos que era todo el tiempo, continuamente, y el día de expiación una vez al año. Pero ahora no es así, ya el Señor lo hizo una vez y para siempre. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿verdad? Él entraba, el sumo sacerdote humano entraba con sangre de toros y machos cabríos, pero ahora nuestro Señor Jesucristo entró con su propia sangre. Versículo 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los sacrificios anteriores no quitaban el pecado, solamente lo cubrían, ¿cómo se dice? Eternamente. Pero nuestro Señor Jesucristo los quitó, se los llevó para siempre. Bendecido sea el Señor. Temporal. Ahora Cristo los quitó completamente. Ya no hay necesidad de que usted esté recordando lo que usted hizo en el pasado, porque ya Cristo lo perdonó a usted, y eso Él dice que no se vuelve a recordar más de ellos. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una vez y después de esto el juicio. Esto no debe entender que Cristo tuvo que morir, porque si no moría, entonces el testamento no iba a ser válido, ese nuevo pacto, ¿verdad? 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muchas personas dicen cuando Cristo vuelva al mundo lo van a volver a hacer lo mismo. Qué equivocados están. Esta vez Él no viene a buscar gente pecadora, porque ya Él hizo el trabajo. Cuando Él terminó en la cruz y dijo consumado es, Él terminó todo lo que tenía que hacer. Ahora cuando viene a buscar a los suyos y a traer juicio, hermanos. Así es que no piense nadie que van a pelear como dice el libro de Apocalipsis, van a pelear con el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Ellos van a tratar, pero no va a ser fácil y no va a ser posible. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10 y verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendecido sea el Señor. Esa es la porción de la Escritura. Tenemos parte del capítulo 9 y parte del capítulo 10. Es recomendable que se leyeran los dos capítulos y que se leyera también otras porciones del Antiguo Testamento para que estuviéramos al día de lo que realmente se trata la clase de hoy. Ok, aquí es el sacrificio perfecto por el pecado. Aquí vamos a estar viendo. En la epístola a los Hebreos se nos muestra todo lo que la ley no pudo proveer, hermanos. Ellos trataron de alcanzar todo lo que pudieron, pero no pudieron alcanzarlo todo, ¿verdad? Había algunas cosas que la ley no la podía proveer. Dice, Jesucristo lo ha provisto en su muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre. O sea, lo que la ley no pudo hacer, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando murió, cuando resucitó y cuando ascendió al Padre, ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Como nuestro sumo sacerdote. Bendecido sea Dios. Bendecido sea Dios. Estudiamos todos los papeles o roles que Jesús desempeñó como nuestro Salvador, como sumo sacerdote y como el mediador. Eso lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Hoy estudiamos cómo Él desempeñó el papel de como el sacrificio perfecto. O sea, que el papel que viene desempeñando en esta clase hoy es que ya él fue mediador, lo hemos estudiado, fue el sumo sacerdote, ahora es el perfecto sacrificio, ¿verdad? Y también es el sumo sacerdote por el pecado. Y esto fue hecho de una vez y para siempre. Observaremos algunos paralelos entre el sacrificio de Cristo y el ministerio del sumo sacerdote en el día de la expiación. O sea que usted en esta clase es para que examinemos lo que era el pacto antiguo y lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo ahora y cómo nosotros debemos de compararlo, ¿verdad? De ver la diferencia que hay entre uno y el otro, ¿verdad? Levíticos, había que leer Levíticos 16 del 3 al 30 para que usted hubiera entendido un poquito más. Solamente en este día, era el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados de la nación, ¿verdad? Había que leer el capítulo completo del libro del 9 y el capítulo 10 para usted entender esta lección hoy. La parte primera nos dice, Salvador sin mancha, Hebreos 9 del 11 al 15. Jesús, el sacrificio perfecto. Aquí vamos a ver cómo era el tabernáculo, hermano. No podemos pasar por alto estas porciones de la Escritura al principio del capítulo. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En la segunda parte, tras el segundo velo, estaba el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, y contenía una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció. Se recuerda cuando trataron de María y algunos otros trataron de hablar en contra de Aarón y de Moisés, y la vara de Aarón reverdeció, ¿verdad? Y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Sobre ella estaban los querubines, sobre el arca del pacto, estaban los querubines de gloria que cubrían al propiciatorio. Era en la primera parte que los sacerdotes ministraban, o sea, en la primera parte ellos no entraban en el lugar santísimo porque ahí solamente podía entrar
con sangre, de primeramente haciendo un sacrificio ellos por sí y después por la nación, y después podían entrar y solamente una vez al año. No se podían poner a mirar, como nosotros a veces somos curiosos, ni cosa que se le parezca, porque cualquiera que tratara de hacerlo moría inmediatamente. Bendecido sea Dios, el lugar santísimo, ¿verdad? Por eso es que este objeto se busca todavía por causa de que ellos creen que ellos van a levantar el templo y de nuevo van a ser usados. Yo no creo que va a haber necesidad de hacerlo, porque ya el sacrificio de Cristo fue completo, terminado. No sé en qué va a parar esa creencia, pero bueno, vamos a seguir observando y ver, y nosotros algún día veremos lo que acontecerá. Ahora mismo no podemos decir nada. Dice, era la primera parte que los sacerdotes ministraban diariamente, pero el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, primeramente ofreciendo sacrificio por él y después por el pueblo. Y se presentaba con sacrificio de animales. En cambio, al proporcionar Jesús el sacrificio perfecto, o sea, al Jesús ofrecerse, que era el sacrificio perfecto, Él se presentó al tabernáculo, al verdadero en el cielo, ¿verdad? Con su propia sangre, como sumo sacerdote y sacrificio, hermano. No era solamente sumo sacerdote, sino que también Él era el sacrificio. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿ok? Proporcionándonos la expiación de toda la humanidad, una vez y para siempre. Y ahí es donde está el dolor que sufrimos, y ver que Cristo murió por toda la humanidad. Él pagó el pecado de todo el mundo, pero solamente aquellos que le han aceptado, que han creído en Él, que han creído en su palabra y han esperado su promesa, ¿verdad? Y esperan vigilantes, son los que van a recibir esto. Porque Él no obliga a nadie que le sirva, ¿verdad? Pero tampoco va a traer a nadie obligado al reino de Él. Así es que esto es voluntario para el que cree y para el que ama de verdad, verdaderamente, conoce lo que verdaderamente Dios hizo. Dice, proporcionándonos perdón a toda la humanidad, una vez y para siempre. Los sacrificios de animales, esa era la diferencia que había, hermano. Este es el paralelo que vamos a ver. Los sacrificios de animales solo podían limpiar externamente. Lo que hacían era que apaciguaban la conciencia, ¿verdad? Y todos los años había que repetirlos. Ejemplos, la ceniza de la novilla, ¿verdad? En el capítulo 19 del libro de Números, del 1 al 20, se nos habla que se mezclaba con agua, se les rociaba para aquellos que eran ceremonialmente inmundos, y así se reanudaba el poder asistir al templo, ¿verdad? En el templo, y participar de la adoración. Y esto tardaba, después que se le rociaba, tardaba 7 días en lo que este procedimiento llegaba. Se hacía también el que tocaban los muertos, alguien tocaba muertos, tocaba un insecto, cosas así, hermano. Eran ritos tremendos, era terrible, la ley era bien difícil de cumplir. Dice aquí, Jesús, nuestro mediador del nuevo pacto, por su sacrificio somos redimidos del pecado, porque solo Él es Dios y se convirtió en sacrificio que selló un pacto juramentado por Dios que trajo la expiación por todos los pecados, tanto los del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque aquello que se hacía en el Antiguo Testamento con los animales era sombra de lo que iba a venir. Era cuando Cristo viniera, eso era lo que representaba. Y ellos fueron, por su obediencia, ¿verdad?, y la confianza que tuvieron en su fe, ellos fueron redimidos en aquel entonces. Ahora nosotros, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos redimidos. Como en el Nuevo Testamento, solo Cristo pudo cumplir con lo que demandaba la ley. La ley demandaba toda, hermano, pureza, limpieza, santidad,
justificación, todo. Sin embargo, ningún hombre podía cumplirlo, solo Cristo pudo hacerlo. Solo el derramamiento de sangre trae purificación. Hebreos 9, 16, 22. Del 16 al 22. Aquí vamos a ver algunos comentarios. Los escépticos del cristianismo a veces nos acusan a los cristianos de que los creyentes tenemos una obsesión de hablar sobre los temas relacionados con la sangre, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el agente más purificador, más fuerte que ha conocido este planeta Tierra, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si ellos nos consideran que tenemos obsesión con eso, pues tenemos una buena obsesión, hermanos. Hablamos de la sangre porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si las cenizas de la novilla quemada se mezclaba con agua y los impuros que ceremonialmente eran rociados y eran limpiados, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si es que esto es totalmente la escritura, lo que acabo de leer ahí. Así es que si aquella sacrificio que se hacía con la novilla limpiaba a los que estaban impuros, ceremonialmente impuros, cuánto más la sangre de Cristo no nos limpiará a nosotros y a todos los que creamos en el poder que hay en ella, en el poder que hay en Dios. Bendecido sea Jesús. La muerte de Jesús podría describirse como un rescate o un precio pagado para librarnos del castigo de los pecados. O sea, algo que, ¿cómo se dice? Algo que se rescate para pagar. Cuando usted viola la ley, usted tiene que pagar algo. Igualmente, Jesucristo lo pagó por nosotros. Nosotros nunca hubiéramos podido pagar, hermanos. No hay dinero en el mundo que hubiera pagado por el pecado de nosotros, nunca. No hay nada, ni oro, ni plata, ni cobre, ni diamante, ni esmeralda, ninguna cosa valiosa aquí en el mundo que pudiera hacer lo que hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 16 nos dice, explica que para un testamento ser válido, primero tenía que confirmarse la muerte del testador. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir, porque Él era el testador del nuevo pacto y para que ese pacto fuera válido, Él tenía que morir. Bendecido sea Dios. A diferencia de los términos de un testamento aquí en el mundo, ¿verdad? Cuando usted hace el will, lo que nosotros llamamos el will, nosotros no le vamos a pedir a nuestros hijos o a la persona que le vamos a dejar, si tenemos algo, su opinión, ¿verdad? Eso lo hace la persona y viene a ser válido después que la persona muere. Así es que así mismo es. Pero en cambio nuestro Señor Jesús no conversa con los destinatarios para obtener información. Fue Dios quien estableció los términos, o sea, lo que Él dijo que había que hacer, lo que Él determinó, ¿ok? Fue Dios el que lo estableció. Y al igual que un testamento, esos términos entran en vigor después de la muerte del que hace el pacto. El verso 17. Si usted quiere ver, así que era necesario que Él muriera porque Él había hecho un nuevo pacto y el nuevo pacto necesitaba hacer derramamiento de sangre y Él tenía que morir. Es por eso que la muerte es parte de la promesa del pacto. Y se necesita el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. La sangre es una señal fundamental de la vida y Dios la declara el agente de purificación que limpia a las personas del pecado para que permanezcamos limpios ante Dios. Así que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Es por eso que necesitábamos ese mediador. Es por eso que necesitábamos que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario. El que no pecó, el que nunca, el Hijo del Dios Altísimo, hermano, tuvo que morir, porque nadie más daba la medida, hermanos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y esto solo se lograba con la sangre del que es puro, el Hijo de Dios, que nos provee la expiación eterna para vida eterna. O sea que cuando Él lo hizo allí en la cruz del Calvario y Él dijo consumado esto, no hay nada más que hacer, era porque ya no había que estar detrás de más animales matando. Dios no se agradaba de esto, hermanos. Él no se agradaba, ya mismo vamos a ver que Él dice que no se agradaba de eso. Pero eso había sido lo que la ley había puesto y había que cumplirlo. En la segunda parte nos dice sacrificio hecho una vez y para siempre. Hebreos 9, 23 al 26. Nos dice así: un sacrificio eterno mucho mejor que los sacrificios que se hacían anteriormente. En la ley de Moisés se trataba de ritos y sacrificios. Estos ritos y sacrificios podían perdonar el pecado, no lo eliminaban. Solo Jesús pudo ser ese sacrificio. La limpieza del pecado siempre contempla el derramamiento de sangre. En el tabernáculo y todo lo que él había eran copias de las cosas del cielo. Debían ser purificados con sangre. O sea, que todo lo que el sacerdote hacía anteriormente en el tabernáculo, se purificaba, se limpiaba con el rociamiento de la sangre. Y todas estas cosas que vimos ahí, la mesa, el arca, los querubines, todo lo que nos habla de la urna de oro y todas esas cosas, nos hablan, hermano, acerca de el tabernáculo, ¿verdad? Y nosotros sabemos y entendemos que, ¿verdad?, que él se purificaba, todas estas cosas se purificaban con la sangre de los animales, y ahora nuestro Señor Jesucristo las purifica con la sangre, con su propia sangre. Dice, esto establece una distinción entre las realidades físicas que fueron el enfoque de la ley y las realidades espirituales que son el enfoque del nuevo pacto. O sea, las realidades físicas eran las de la ley, las realidades espirituales son las realidades del nuevo pacto. Nos preguntamos, ¿por qué las realidades espirituales debían ser purificadas mediante sacrificios superiores, hermanos? ¿Por qué? Porque donde habita Dios, Dios es santo, puro, allá no hay nada sucio. Pero nosotros sabemos que la Escritura en Efesios capítulo 6 y verso 12 nos habla acerca de las potestades superiores, ¿verdad?, que están en el cielo, que están probablemente en el segundo cielo, ¿verdad?, que interfieren con nuestras oraciones, que interfieren con las peticiones que Dios nos contesta a nosotros. Entonces, esas necesitan superiores, ¿cómo se dice? Sacrificios. El cielo, dice, superiores, dice, el cielo, el lugar donde Dios habita, es puro. Probablemente se haga referencia a las fuerzas espirituales en las regiones celestes, Efesios 6, 12, ¿ok? Pero Jesús triunfó sobre los poderes del mundo. Jesús entró en el santuario no hecho de manos, hermano. Esto es lo bueno que nosotros podemos entender y ver. Él no entró a aquel tabernáculo que el hombre había erigido aquí en la tierra. Él entró al tabernáculo real, el que está en el cielo. Sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Esto fue todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él se presentó con su propia sangre a nuestro Dios, ¿verdad? Así que nosotros no tenemos por qué tener tristeza y dolor o ¿cómo se dice? O estar afligido de no seguir al Señor, porque Él ya hizo la obra y Él nos ha abierto el camino. Dice,
Y no por muchas veces como el sumo sacerdote terrenal en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, él no tuvo que hacerlo todos los años como lo hacía el sumo sacerdote terrenal aquí, que tenía que entrar una vez al año con sangre ajena. Ahora Cristo entró al verdadero con su propia sangre. Bendecido sea Amén. Dios. Amén. El poderoso Dios, ¿verdad? Y no por muchas veces, no tiene que hacerlo todas las veces porque Él era perfecto. Él quitó el pecado. Lo único que hacía era que nos cubría. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su sangre derramada quitó el pecado. Usted puede estar libre de toda condenación porque Él nos quitó el pecado. Y usted y yo podemos venir confiadamente a Él porque el velo fue abierto, ¿verdad? Él dice que su carne fue abierto y ahora nosotros tenemos libre comunicación con nuestro Padre Celestial. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Era necesario que muriera y después de esto el juicio. Así el 27 nos dice, el verso 27 del capítulo 9 de Hebreo y verso 28 nos dice que era necesario que Él muera una vez y después de esto el juicio. ¿Ok? Nosotros también necesario que muramos, ¿verdad? Para que también alcancemos la redención. Y en el 28 dice, también nos dice que Él vendrá, se aparecerá por segunda vez, dice. Nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez por el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Todo el que espera a nuestro Señor Jesucristo, podemos estar con esa esperanza seguro, porque Él va a regresar y Él va a volver y nosotros lo vamos a ver, vamos a disfrutar de estar en su presencia. Un sacrificio que trae salvación, Hebreos 9 del 27 al 28. Este verso es muy conocido en el cristianismo. Nos recuerda que la muerte es una realidad para todo ser humano y es parte de la vida en este mundo caído. Y nos recuerda el regreso de Cristo para nosotros. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, y ahorita se lo cité, la vida está determinada determinada a terminar. O sea, nosotros estamos expuestos a morir todo el tiempo. Todo el que nació un día va a morir. No le tenga miedo a la muerte porque eso viene seguro. Prepárese para que no tenga que tener miedo. Bendecido sea Dios. Ajá. Dice aquí, es por eso que no hay necesidad de obras. No, que espérese. La vida está determinada a terminar. Y y esto nos habla, de nuestra responsabilidad ante Dios. Si nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, sino estar preparados y seguros, vivir para Él, para que nosotros podamos morar con Él. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea Dios. ¿A dónde me quedé? Esta porción nos habla de juicio, pero el enfoque es la esperanza. Es por eso que no hay necesidad de obras para recibir el perdón y limpieza. Hay mucha gente que está por ahí vendiendo, ¿cómo se dice? Vendiendo libros y vendiendo libros y haciendo cosas con el propósito de ganarse la salvación. Hermano, no hay nada que usted y yo podamos hacer. Ya lo que había que hacer, Cristo lo hizo. Amén. Lo que usted tiene que hacer es creer, confiar en eso y seguir al Señor. Bendecido sea Dios. Dice que sea una realidad. No hay nada que hacer y sabemos que Él vendrá para traer la consumación del plan que abarca el juicio del pecado y la entrada del creyente a la vida eterna. O sea, que cuando Él regrese, todo terminará, ¿verdad? El pecado, Él lo va a juzgar, va a haber juicio y también va a llevar a los que han creído a Él a la vida eterna. Bendecido sea Dios. El camino nuevo y vivo, Hebreos 10, 19, 21.
viviendo en la presencia de Dios. Dice, viviendo en la presencia de Dios. Esto nos habla del nuevo pacto que Dios ha hecho para con nosotros. La ley era la sombra de los bienes venideros. La ley era la sombra, no la imagen misma, ¿ok? De las cosas. Porque por los sacrificios que se hacían, nunca pudo hacer perfecto a los que se acercaban. O sea, nunca los sacrificios pudieron perdonar totalmente a la gente que venían a él y hacían su sacrificio. Porque si hubiera sido así, no había necesidad de estar viniendo todos los años. Pero por causa de que no eran completos, que no cubría completo, que no era lo perfecto, tenía que repetirse y repetirse. Pero cuando vino Cristo, no hubo más necesidad de hacer más sacrificios. Por eso es que el templo fue destruido. Cuando esta carta fue escrita, el templo todavía estaba, ¿cómo se dice? Todavía estaba en pie, porque por eso es que él le habla a los hebreos de esta manera. Ajá. Second temple. El segundo templo ya todavía estaba en pie y todavía se estaban ofreciendo los sacrificios y todas las cosas que la ley demandaba, pero vemos que en el año 70 de nuestra era, cuando el señor Tito vino y lo destruyeron el templo, pues dejó de ser el templo y desde entonces no ha habido sacrificios. Ellos están tratando de construir un nuevo templo. Ahora no si eso va a acontecer, verdaderamente no hay necesidad de otro templo, porque Cristo ya cumplió con todo lo que había que hacer, pero vamos a ver en qué para todo esto, porque sabemos que el pueblo de Israel, la mayor parte, no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y ellos están esperando un Mesías, ¿verdad? Y el Mesías que va a venir va a ser el falso Mesías, o sea, el anticristo. Así es que eso es lo que se va a acercar. Nosotros tenemos que estar preparados porque las cosas van bien apresuradas al cumplimiento profético y tenemos que estar alerta y ver todo lo que está pasando porque ellos están ahí planificando de que tienen ya todo el material para la construcción del templo y todos los preparativos, ¿cómo se dice? El vestuario, tienen la música, tienen todas las cosas preparadas. Pero hermanos, van a recibir una sorpresa terrible porque yo no creo que hay necesidad de ese templo, pero ellos como han sido engañados, van a ser engañados. Bendecido sea Dios. Por no haber creído al verdadero, van a creer al que no es. Bendecido sea Dios. Pero cada año se hacían para hacer memoria de los pecados. Mira cuál era la razón. Era para recordar los pecados. ¿Verdad? La sangre de los machos cabríos y los toros no podían quitar el pecado. Nunca los quitaron, hermanos. Es por eso que cuando entró en el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entró en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ni holocausto ni expiaciones le agradaron. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Esto es una cita del Salmo 40, del verso 6 al 8, ¿ok? Hablando una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Quita lo primero para establecer lo último. Ahora hay un contraste entre acercarse a Cristo bajo el nuevo pacto, como se acercaban a Dios anteriormente en el viejo o el antiguo pacto. O sea, había una diferencia tan grande, cómo tenían que la gente entrar, cómo no podían comer tantas cosas, hermano. Eran tantas las cosas que la ley exigía pero ahora el nuevo pacto, pues muchas de estas cosas han cambiado. Ahora nuestro Señor Jesucristo, el perfecto sacrificio, nosotros podemos entrar, ¿cómo se dice? Ampliamente y con confianza a su presencia. Dice, porque Cristo derramó su sangre del sacrificio al morir en la cruz. Él abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través del velo, esto es de su carne, versos 19 y 20 del capítulo 10 de Hebreos. Si pues
Si puede, se puede hacer con libertad. Usted ahora puede ir con libertad a nuestro Señor Jesucristo y con confianza y allegarnos a Dios. Hoy nosotros podemos acercarnos con un corazón sincero. Usted puede ir a Dios con toda plenitud, decirle todo lo que usted es, lo que usted quiere, lo que usted desea, cómo se siente, si está enojado, si está alegre, si está feliz, si está contento, cualquier cosa lo que usted quiere decirle, Señor, usted puede ir directo a mí. No necesita a nadie porque usted puede ir a Él. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua pura. Cristo es nuestro mediador entre el Padre con el Padre y podemos ir a Él, al Padre, a través de Él, confiadamente. Usted y yo podemos ir a cualquier hora, hermano. A la medianoche usted se levanta y usted puede buscar el rostro del Señor. En el camino usted va caminando, usted puede confiar y usted puede comunicarse con el Señor. Usted puede estar todo el tiempo, en toda hora, en todo lugar, usted puede buscar el rostro del Señor confiadamente. Estimularnos unos a otros. Hebreos 10, del 22 al 25. Dice aquí, como cristianos somos responsables ante Dios y ante los creyentes. Aquí hay 3 declaraciones que llaman al pueblo de Dios a la fe y a la perseverancia. O sea, hay 3 cosas que debemos de permanecer, ¿verdad? La primera, entremos directamente a la presencia de Dios. O sea, usted y yo podemos entrar directamente a la presencia de Dios. No necesitamos un sumo sacerdote. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Before you keep going, can my mom translate some of that last part you just said? Because all of what you're saying is important, but I want my kids to hear that. Which one? The part where you were, I think what you were saying was, Right now? no matter what you're doing, when you wake up, you should seek the Lord. Anytime, ajá. Yeah. Cualquier hora, ajá. Anytime, Ajá. Cualquier hora, en cualquier lugar, at any place, ajá. Usted puede acercarse al you Señor. can get close to the Lord. No necesita a nadie que lo ayude. You don't need anybody to The help only you. thing que usted necesita es ir a Él sinceramente. All you need is to go to Him sincerely. Usted le puede decir lo que siente, como le dije, si estás enojado, Señor, estoy enojado. You can tell Him, Lord, I'm Si mad. estoy contento, Señor, estoy contento. You can tell Him, if Si I'm estoy happy, I'm triste, happy. Señor, If I'm estoy sad, triste. I'm Señor, sad. estoy cansada de esperar la petición y no I'm la tired of recibo. waiting for my petition. Whatever. Usted puede ir confiadamente You can a go nuestro trusting Señor Jesucristo. to your Lord Jesus Christ. Ok, la última parte, Hebreos 10, 22 al 25, nos dice, aquí hay 3 declaraciones, ¿verdad? Que nosotros debemos ser responsables como creyentes. Ok, la primera es, entremos directamente a la presencia de Let's go Dios. directly to the presence of God. Usted y yo somos You responsables de and I are eso. responsible for that. Ok, porque hemos sido limpiados por Because we Cristo have been cleaned by Christ. y aptos para su And presencia. are apt to His presence. Ok, la segunda cosa The es, second thing debemos is mantenernos we have to keep ourselves firmes firm sin titubear without wavering. en la esperanza que afirmamos. O sea, debemos de estar seguros que somos salvos y que lo que decimos es verdad. Debemos de tener convicción. Amen. And then what we're Convicción de lo que saying, creemos we y need to have hacemos. conviction in what we're Amen. saying and what we do. Dejemos todas las distracciones, hermanos. Y aquí sí que debemos de entrar en esto. We do need to La enter into this. televisión, los teléfonos, los computers, los juegos, las novelas, los programas de televisión que nos distraen. Usted y yo debemos ser responsables y buscar la manera de que esto no impida que usted y yo nos podamos acercar al Señor. From getting close to God. Porque algunas veces tratamos de orar y cómo vamos a poder orar si hemos estado todo el día viendo How can we televisión. pray if we're watching TV ¿Cómo all vamos day? a poder ayunar si todo el tiempo estamos, hermano, come, que come, come, que come, y no le dejamos una oportunidad a Dios? And we're not giving any opportunity ¿Ok? to God. So, necesitamos evitar todas estas To avoid distracciones. all these distractions. Dice, mientras esperamos y nos preparamos While we prepare para and su wait venida. for His coming. Ajá. Verso 24-25 dice, motivémonos unos a los otros a actuar en amor Let us act y in love buenas obras. and in good works.
En los versos 24 y 25 nos dice, no dejándonos de congregarnos, Let us not keep from congregating como lo hacen algunos. like some do. Esto se trataba de algunos, como está hablándole a los hebreos, We talk to y the ellos Hebrews. estaban empezando el camino del Señor, We're starting to walk in the y, Lord. y no estaban firmes todavía And en el they're not Señor, firmly planted in the Lord. y ellos veían la necesidad de ir al templo y And they ofrecer saw the need sacrificio, to go to the temple and offer sacrifices. y esta carta fue escrita a los hebreos. And this letter was written Entonces to the ellos se veían la Hebrews necesidad de ofrecer sacrificio. to offer sacrifices. Entonces tenían esta costumbre So they had de a que custom dejaban de ir al servicio cristiano of letting the Christian service happen. y se iban al servicio ¿cómo se dice? Judío. El servicio judío, al servicio de la ley en el templo. Christian Esto- service, Pero and esto then go también to se the aplica a Jewish service. nosotros hoy, But that applies to us too today. cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia When we stop coming to church. y hacemos otra cosa en el tiempo que debíamos de And we do estar en other la things iglesia. in the time that we're supposed to be in church. Entonces Él nos dice que no debemos de hacer eso And he tells us that we shouldn't do that. y que debemos de acercarnos a And that we Dios. should get close to God. Si habían olvidado, dice aquí, déjeme, esto se trataba que algunos se reunían en los servicios del judaísmo, Some would get together in the Judaic services y abandonaban el servicio cristiano and would abandon the Christian services. y se habían olvidado de la clave del cristianismo, They would forget about the key to Christianity, la edificación y el apoyo mutuo. which is the edification and mutual support. Dios nos llama a animarnos. To encourage us, No, espérese un momento. No nos llama a la unidad, al compañerismo he calls us to be together, to have companionship, y a honrar a los demás and to honor creyentes. others, believers. Esto incluye This includes a animarnos, to exhortarnos encourage us, to exhort us, y apoyarnos unos a and to otros. support one another. Para seguir a Cristo To follow Christ y resistir la tentación. O sea, and to resist nosotros temptation. necesitamos hacer todas estas cosas So para we need to poder do all these seguir a things so Cristo that we can y continue poder to resistir follow la Christ and tentación resist temptation. y para abandonar al And to pecado. abandon sin. Veamos estas citas. Look at these verses. Esto era para que lo busquemos 1 And this was Corintios in 1 Corinthians 12:12, 12:12, 14:26, 14:26, 1 1 Tesalonicenses Thessalonians 5 del 10 al 11 5 from 10 to 11, y Hebreos and Hebrews 3:13. 3:13. Debemos poner nuestros ojos firmes Our eyes fixed on en lo que significa ser seguidores de what it means to be Cristo followers of Christ. y perseverar en la And to fe persevere in the faith, y para poder ser, to be porque able to perseverar en la fe, hermano, no es fácil. persevere in faith is not easy. Y los ataques mundanos son reales. And the earthly attacks are Nosotros real. tenemos que perseverar We have to y persevere. tenemos que entender que We have to tenemos un understand enemigo that we que have es an enemy real, who is real, que es verdadero who is y true, que tiene poder. and he has No power. como el de nuestro Señor He Jesucristo, doesn't have power pero like tiene our Lord poder. Jesus Christ, but Usted he y has yo power. tenemos que And you and I, we prepararnos have to prepare con la ourselves palabra with the word y con la obediencia and a by ella obeying to y the word, permanecer en el obedience to the Señor. word. Así que el And Señor les bendiga, el remain in Señor the les Lord. guarde So God y hasta keep you, aquí and God esta bless you. parte. And up to Dios this. sea Dios. Alabado sea el Señor. Dios continúa bendiciendo And nuestras God almas, continue to amados. bless our souls. Y básicamente And basically, este mensaje es prácticamente la escuela dominical de este domingo que viene. is the Sunday school for this coming Sunday. Y lo que estamos explicando es And what we are explaining is que había un sacrificio perfecto that there was a perfect sacrifice que solamente lo podía hacer Jesús. that only Jesus could do. Sí, la religión With religion, the traditional trata de religion hacer, usted sabe, muchas cosas tries to do many things. y verdaderamente muchos sinceramente tratan de And hacer, truly, sincerely, they try hacer lo que pueden to do what they y can. piensan que lo están haciendo bien, And they think they're doing it right. pero la verdad del caso But the es truth is
que solamente Cristo that only es la Christ única esperanza. is the only hope. Alabado sea el Señor. Y todos los sacerdotes And all the pues, priests, tenían un trabajo arduo, they fuerte. have hard Yes. work. ¿Ok? Y mira una cosa, hermano. Era como quien dice, como una costumbre. It was like a custom. ¿Ok? Todos los días había sacrificio. Every day there was sacrifices. Porque mire, el pueblo, Because the people, cuando salió de Egipto, habían when they left probablemente Egypt, unos 2 millones de personas o 3, there's algunos about dicen 3. 2 million people. Pero ya para este tiempo había muchísimo más. At that time there was a lot more. Y ellos tenían que hacer sacrificio And they had to do sacrifices. durante el año. No en el beso de expiación nada más, sino que todos Not los just day of días expiation, but every los day. pobres sacerdotes The poor tenían priests mucho trabajo que hacer. had a lot of work to do. Y eran muchos sacerdotes There was también. many priests. Y cuando uno hace las cosas, usted sabe, se convierte en una rutina. Todos When you los do días, something, it en la becomes mañana, into en a la tarde. routine, Bueno, every y day, in por the eso pues morning, ellos then in the evening. fueron cegados So they were blinded. y no hallaban qué hacer. They didn't know what to do. Cuando vino Cristo, pues When no lo Christ pudieron came, ver. they couldn't see him. Pero Él dice que Él los cegó But they said that Para they were blinded para que nosotros tuviéramos oportunidad. so that we can have an Y opportunity. por esa causa, And for that reason, no vamos a hablar mal de ellos. we will not speak ill Vamos a of pedirle a them. Dios que los restaure We ask the Lord to restore them a fellowship, a compañerismo con el Señor. with fellowship with the Lord. Y así pues ellos serán And that way, bendecidos they'll be blessed y nosotros también. and we'll be blessed too. Dios me les bendiga. God bless you. Gloria a Dios. Gracias hermanos por Thank you, brother. sintonizarnos. For connecting with us. Alabado sea el Señor, que Dios les bendiga. Les God amamos a bless cada you. uno We de love ustedes. you, each and Y every no one of you. solamente a ustedes, sino que también a los Not just que you, más but tarde van a also the ones that a will connect conectarse. with us later tanto en Facebook On como Facebook en YouTube. or on YouTube. A todos los bendecimos en el nombre de We Jesús. bless you all in the name of Y ahora Jesus. pues vamos a despedirnos en And oración. now we're going to dismiss in prayer. Ok. Inclinamos nuestro rostro Let's bow our heads y oramos. and pray. Gracias Señor te damos Lord, we give you thanks por la oportunidad que nos diste for the de opportunity you gave us exponer tu palabra. to speak in the word. Gracias Padre amado Thank you, por Father, haberla preservado todo este tiempo having preserved it all this time para que hoy en día pues nosotros nos beneficiáramos. so that today we can benefit from it. Gracias Padre. Thank you, Father. Y pido Señor And I ask you, específicamente Lord, specifically, por aquellos amigos que todavía no han dado el paso de fe. who have not yet taken a step of Ayúdalos faith, Señor. help them, Lord. Aclárales la mente, Clear their minds que ellos puedan ver la necesidad that they may see the need que ellos tienen that they have de buscarte to seek you y entregarse en sus manos. and to turn themselves into Gracias, your hands. Señor. Thank you, Lord. Ahora Padre, Now, Father, vamos a salir de este lugar de we're going to oración, leave this house of prayer, pero no queremos ir but solos. we don't want to go alone. Queremos que tú vayas con We nosotros, want you to come with us. que tu bendición vaya And your con blessing nosotros, come with us. la de tu Hijo That of your Son y la de tu Santo and of your Espíritu. Holy Spirit. Y en el nombre de Jesús lo And in the pedimos name of Jesus we ask, y te damos gracias. and we give you thanks. Amén, Amen. amén y amén. Ahora déjeme darle la bendición Now let me sacerdotal give you the priestly blessing que se encuentra en Números that we capítulo find 6, in Numbers chapter 6, verso 24 al verse 26. 24 to 26, Y dice así: which says, Jehová te bendiga y te The guarde. Lord bless you and keep you. Jehová haga resplandecer su rostro sobre May his ti face shine upon you y tenga de ti and misericordia. have mercy upon you. Jehová alce sobre ti su rostro May he lift his face upon you y ponga en ti paz. and give you peace. Dios me les bendiga, God bless you. Dios me les guarde. God keep you. Les recordamos que el domingo estaremos aquí a las 11 de la mañana We'll be here on Sunday at 11 a.m. si el Señor no ha venido. if the Lord has not yet come. Pero si Él no ha venido, If he has come, vamos a if estar he aquí has a not las come, 11 de la then we'll be here mañana. at 11 a.m. Los invitamos a sintonizarnos We invite you to connect with us y a ser bendecidos por el Señor. and be blessed with the Lord. Por ahora le mandamos un beso y un abrazo a cada uno de For ustedes now, we send you a hug and a kiss. y les decimos And we goodbye say to you, adios. and good night. Y buenas noches. Bye bye. Mrs. Mora? Ajá. Oh, yeah, okay.